Buenos días mis pequeñitos de quinto grado. El día de hoy nos encontramos lunes 16 de noviembre. Estamos empezando una nueva semana de clases, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en casita, ¿sí? Muy bien, vamos a agradecer siempre a Diosito por cuidar de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con nuestro curso de historia, así que a prestarme mucha atención porque ya sabes que debes de trabajar correctamente porque tus cuadernos serán evidencia de lo que has trabajado durante todo este año. Así que vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar acerca del Virreinato del Perú, parte 1, porque van a haber muchas más. Vamos a comenzar con la primera etapa. ¿Cómo se instauró el Virreinato del Perú? Se impuso en contra de los encomenderos a través de las leyes de Indias dadas en el año de 1542 por el rey Carlos. Tras la muerte de Atahualpa, los españoles empezaron a gobernar el Tahuantinsuyo, con ayuda de la nobleza inca. Se produjo cambios, los indígenas fueron obligados a practicar la religión católica y dejar de creer en sus dioses. Además, tuvieron que trabajar para los españoles, por lo que muchos tuvieron que abandonar sus tierras. Para poder administrar mejor los territorios conquistados en el siglo XVI, se organizaron los virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey. Los virreinatos más importantes fueron el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Este tuvo una duración de más de 300 años. El virreinato contribuyó a que convivieran españoles, indígenas y afroamericanos. La convivencia entre ellos no fue fácil. Con el paso del tiempo hubo una influencia de las costumbres entre unos y otros. A pesar de todo, fue el quinto virrey Francisco Toledo quien organizó correctamente el Virreinato del Perú. La organizó de la siguiente manera. La organización administrativa que manejó fue: el Virreinato del Perú tuvo una organización administrativa, tanto en la metrópoli, España, como en el mismo virreinato. Había un rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Algunos grandes cambios que se dio en el virreinato fueron los siguientes. El Inca fue reemplazado por el rey, quien vivía en España y depositaba su autoridad en su representante, el virrey. El territorio inca, dividido en 4 suyos, pasó a formar parte del Virreinato del Perú, territorios españoles en América. Los ídolos incas fueron quemados y se levantaron templos católicos. Los indígenas que antes vivían dispersos en el territorio fueron agrupados. En lo político sobrevivieron los curacas, quienes se convirtieron en trabajadores del Estado español. Muchos indígenas tuvieron hijos de españoles, a ellos se les llamó criollos. Muy bien, entonces de esta manera se organizó nuestro virreinato. El rey, consejos de Indias y la Casa de Contratación. Las autoridades metropolitanas. El rey. ¿Qué organizaba el rey? El rey era el gobernante con el poder absoluto de todos, que en ese entonces lo tenía el Inca, pero fue sustituido por el rey. Después tenemos el Consejo de Indias. El Consejo de Indias se encargaba del gobierno y administración de las colonias. Después tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. Administra el monopolio comercial con las colonias. Entonces, estas 3 autoridades metropolitanas fueron el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Recuerda que el Consejo de Indias se encargaba del gobierno y la administración de las colonias. Las autoridades locales. Tenemos al virrey, después estaban los 40 virreyes, porque recuerda que cada colonia era representada por un virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, los cabildos y las reducciones. La corona española estableció en el siglo XVI 2 virreinatos en América, Virreinato del Perú y Virreinato de la Nueva España, en México. Estos territorios se encontraban muy lejos de España, por lo que se nombraron representantes del rey en América. A esto se les llamó virreyes. El rey y el Consejo de Indias se encontraban en España. Los virreinatos, los cabildos, las audiencias y los corregidores se encontraban en América. El Virreinato del Perú duró 382 años y hubo un total de 40 virreyes. El virrey Francisco de Toledo fue el quinto virrey y uno de los más importantes. Logró organizar políticamente y administrativamente el Virreinato del Perú. Visitó gran parte del territorio para conocer su realidad.
¿Y qué aconteció en la economía del virreinato? En el virreinato del Perú se desarrollaron la minería y el comercio como actividades económicas importantes. Dentro de las actividades económicas también vamos a encontrar varios tipos de trabajo, que era la mita, la minería, los obrajes y la agricultura. Estos eran algunos tipos de trabajo que se desarrollaban para generar dinero. La mita era el trabajo obligatorio que debían cumplir los indígenas en diversas actividades, especialmente en la minería. La minería fue la actividad económica más importante durante la etapa colonial. Los obrajes eran talleres especializados en producir tejidos y textiles. La agricultura dejó de ser la principal actividad económica como lo era en el Tahuantinsuyo. Los principios de la economía colonial. Para regular la economía establecieron 4 principios: el mercantilismo, el monopolio, el exclusivismo y el intervencionismo. El comercio colonial enviaba una larga lista de mercaderías a América, desde hierro hasta aceitunas, que en ese momento el Perú no producía. Al mismo tiempo se recibieron grandes cantidades de minerales, principalmente plata y oro. Para evitar que la mercancía enviada de América fuera atacada por los piratas, el intercambio solo se podía realizar entre el puerto de Sevilla y los puertos americanos de La Habana, Veracruz, Cartagena, Portobelo, Panamá y Callao. ¿Ya? De esta manera se desarrolló el principio de la economía en la época colonial. Muy bien, mis pequeños, ahora sí sacan su cuadernito de historia, colocamos nuestra fecha, lunes 16 de noviembre de 2020, nuestro valor, el valor de la lealtad. Ya sabes que debes de pegar las separatas porque tus cuadernos van a ser evidencia que has trabajado durante todo este año. Después colocamos demuestro lo aprendido, el virreinato del Perú, y solamente me vas a trabajar las respuestas en tu cuadernito, ¿ya? Esta vez no va a haber ningún dibujito. Así que a trabajar con bonita letra todo nuestro cuestionario, y ya sabes la manera correcta que se trabaja. Muy bien, mis pequeños, cuídense mucho. Desde acá les mando un fuerte abrazo, a trabajar ordenadamente. No se olviden pegar la separata y colocar las fechas. Muy bien, dice acá, la alegría no está en las cosas, está en nosotros. Así que ahora sí les toca trabajar a ustedes. Hasta luego, mis pequeños.